Como quien les dije, tengo pues actualmente 34 años, soy casado, por ahora no tengo hijos. Soy amante de la buena música como el rock, el jazz, el smooth jazz. Un poco para que conozcan de mí, antes de la medicina me gustaba mucho el saxofón, soy músico semiprofesional en saxofón. Tengo muchos gustos por los bailes de salón, especialmente por la salsa y bueno, tengo interés también por el básquet y últimamente por influencia de mis amigos tengo mucha afinidad en el cultivo de plantas que también es algo último que me gusta. Quisiera compartirles un poco sobre mi experiencia en QXMedic. De realidad, a Cristian, Jaime, a John los conozco desde antes de la universidad, los conozco desde la academia de Pregre, antes de que postuláramos a la universidad. Sin embargo, ya en la universidad tuvimos una muy bonita amistad. Conozco en realidad desde sus inicios cómo se inició QXMedic. Y quizás para ellos, como son un poco 2 años mayores que yo, prácticamente me ayudaron en realidad en parte de mi formación al ingreso a la residencia en el 2018, en la cual tengo muy bonitos recuerdos. Y bueno, el término de mi residencia fue el año pasado. Estuve en el Hospital 2 de Vitarte de Salud con grandes amigos en el servicio de ortopedia y traumatología, que si bien es cierto, el hospital es un hospital pequeño, pero créanme que la calidad humana y la calidez en la cual se vive en ese servicio es muy confortante y por tanto tengo muy buenos recuerdos y muy buena influencia académica por la cual me ayudó a estar donde estoy aquí. Entonces, eso es parte un poquito de lo que quería comentarles. Y respecto al ya entrando un poquito al tema, quería comentar que nuestro público probablemente en este grupo va a estar pues una mezcolanza de todo, ¿no? Desde residentes de primero, segundo y tercer año, probablemente hasta asistentes o asistentes junior que hayan acabado la residencia el año pasado, como yo, por ejemplo, que acabé el año pasado, hasta inclusive médicos generales o estudiantes que estén interesados en realizar esta especialidad. Entonces, para todos, en realidad quiero comentarles de que como es muy variado, vamos a hablar un poquito de todo un poco, así que mucha paciencia para poder un poco absorber esta información que yo se les voy a brindar con mucho aprecio, ¿ok? Entonces, antes de poder hablar sobre los ítems que me pidieron, sobre los itinerarios, me pidieron hablar sobre 5 cosas, pero antes de eso, planteé 3 interrogantes importantes de por qué en realidad hacer la especialidad. Y esa es la primera pregunta en realidad. ¿Por qué realizar ortopedia, traumatología? ¿Por qué no realizar gínico, cardio? ¿Por qué no realizar endocrino, etcétera, etcétera? La segunda pregunta es para quienes, por ejemplo, ya están en la residencia y de repente ya están en primero, en segundo año, y la pregunta es, ¿qué hacer durante la residencia? ¿Lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo no tan bien? Esa es la segunda pregunta que quizás, por ejemplo, vamos a enfocar al final de la charla, entender responder esta segunda pregunta. Y la última es, ¿qué planes viene después de la residencia médica en ortopedia y traumatología? Principalmente teniendo en cuenta de que ya los R3 les queda prácticamente ya la mitad de camino y bueno, están pensando ya en qué acabar, en dónde trabajar, en dónde van a estar, si realmente la residencia es suficiente, si lo que aprendieron fue suficiente o falta un escalón más. Entonces, esos son los puntos que voy a basarme durante la charla. Así que mucha paciencia y ahí vamos. El temario que me sugirió, pues mi amigo Jaime me pidió en realidad hablar sobre las habilidades y competencias durante la residencia, las capacidades teóricas que uno tiene que saber en el R1, en el R2, en el R3, las patologías frecuentes, hablar un poco sobre la investigación, ortopedia, traumatología, que esto en realidad ya es un mundo aparte, y finalmente sobre la subespecialidad que quizás les voy a un poco comentar lo que yo estoy haciendo, la subespecialidad, el fellow o la alta especialidad, las diversas denominaciones que ustedes les quieran brindar, ¿ok? Entonces, ante la primera pregunta, ¿por qué realizar el residentado en ortopedia y traumatología? Y pues la verdad es que existen muchas respuestas, desde el punto subjetivo hasta lo más objetivo, y es que quizás en muchos casos nuestra decisión se va a basar en la parte subjetiva, en una experiencia personal. Va a pasar mucho que a algunos le va a marcar una experiencia de una rotación, de alguna enseñanza de un médico, o de repente padecieron a una enfermedad osteomuscular, o se fracturaron y les gustó en realidad la atención o lo que abarcaba esa especialidad. Entonces, probablemente ese sea un punto importante en la cual les decida o les llegue a tomar la decisión para poder coger esta especialidad.
Otro punto que también es válido es la parte económica. Pues muchos creen que la especialidad, pues por ser una área quirúrgica, probablemente tenga muchos más ingresos económicos, o por la parte del prestigio. En realidad nuestra especialidad tiene un buen prestigio, sobre todo a nivel internacional. Sabemos que la competencia en la residencia es en realidad, la especialidad es una de las más solicitadas y en Estados Unidos creo que está entre las primeras 10, más solicitado, entre las primeras 5 están más solicitadas. Lo otro es que, pues otro criterio que pudieron haber tomado es porque es un área quirúrgica, ¿no? Y porque muchas veces el área quirúrgica prefieren hacer procedimientos que estar en un área clínica, que si bien es cierto, no todas tienen procedimientos, pero se dedican más a la parte diagnóstica, tratamiento, pero no es tanta meter mano, como decimos. Entonces, muchos se inclinan por eso. Otras porque de repente es un legado, pues el papá fue traumatólogo, el abuelo fue traumatólogo, pues a él le toca ser traumatólogo. Entonces, es otro criterio que muchas veces se toman. Y la otra es por el azar, pues lamentablemente pues postulaste a la residencia, pues no quisiste cardio, no agarraste cardio, pues entraste a la bolsa y ya pues entraste y te tocó ortopedia y ya pues estás acá. Así que todas las opciones son subjetivas, son válidas. Ninguna es una opción, una decisión buena o mala en realidad. Si ya estás aquí, puesto que estás aquí escuchando esta charla, creo que ya es una muy buena decisión. Así que estate contento porque al final de esta charla vamos a hacerte convencer de que esta es una especialidad que en realidad vale la pena seguir. ¿Ok? Sin embargo, bueno, yo no pretendo diferir, en realidad, ni pretendo tener la razón respecto a las opiniones que yo pueda vertir en la charla, pero sí al menos considero algunos puntos objetivos de por qué realizar la residencia en ortopedia y traumatología. Y la primera es que nuestra especialidad o mi especialidad, la que ustedes están haciendo, es una especialidad muy agradecida. ¿Y por qué se lo menciono esto? Porque probablemente nosotros en nuestros hospitales vamos a tener probablemente las tasas de morbilidad o mortalidad más bajas. Muchos de nuestros pacientes, por ejemplo, este joven que yo tuve la oportunidad de poder estar en la cirugía de este paciente hace pocas semanas, tenía 15 años, tuvo una luxación de rodilla y vemos que después de un mes este paciente ya puede recuperar sus actividades normales. Entonces, a eso me refiero que es muy agradecida. Vamos a ver que nuestros pacientes se van a poder recuperar en la gran mayoría de casos de forma óptima, retornando a sus actividades normales. Lo segundo es que nuestra especialidad es muy versátil. Como prácticamente el aparato osteomuscular es muy grande, prácticamente nosotros vamos a abarcar todos los segmentos del cuerpo humano. Hay especialidades o subespecialidades de mano, mano-muñeca, mano-codo, hombro-codo, miembro superior, cadera-rodilla, hombro-rodilla, como digo, hombro y codo, cadera-pelvis, columna, ortopedia infantil, tumores, infecciones, deformidades, pie-tobillo. O sea, hay como 8 o 10 subespecialidades, así que es muy versátil nuestra especialidad, es muy versátil en función de los segmentos que podamos abarcar. Así que en ese punto es un punto a favor que yo lo considero un punto muy objetivo. El tercer punto importante es que la traumatología es un área quirúrgica que actualmente yo la considero que es esencial. Si bien es cierto, cuando uno postula o cuando uno pues hace su serum, considera que las áreas quirúrgicas esenciales son ginecología o gineco-obstetricia y la otra es cirugía general, ¿no? Pero sin embargo, si ustedes van a cualquier hospital, la mayor cantidad de pacientes hospitalizados en gran tiempo son de ortopedia, son de trauma. Ustedes van y preguntan, ustedes inclusive en sus hospitales ven que la mayoría de los pacientes en todos los pisos regados la mayoría son de trauma y muchas veces se quejan porque no los atendemos porque en realidad existe una gran demanda. Y ese es el punto número 4, que somos una especialidad rentable, muy rentable, porque la mayoría de nuestros pacientes o bien son fracturados o bien son lesiones crónico-degenerativos. Y en realidad eso es lo que realmente la rentabilidad es lo que a algunos los atrae porque es económicamente importante, ¿no? Sin embargo, el hecho de tener mucha demanda de pacientes nos hace llevar a tener mucho sacrificio porque prácticamente nos equipara con el gineco obstetra porque prácticamente vamos a tener guardias muy pegadas, vamos a tener igual demanda de pacientes en consulta externa, pacientes de 40 pacientes en un turno como tengo yo ahora, pues 40 pacientes en un turno y es muy, muy demandante, más aún si trabajas en un instituto donde ves solo ortopedia, como es mi caso. Así que la gran cantidad de demanda de pacientes es muy, muy abrumadora, por la cual de repente a mi entender, la especialidad es muy rentable. Un punto importante es hablar sobre las habilidades y competencias. Entonces, aquí quiero mencionar sobre el concepto de curva de aprendizaje. El concepto de curva de aprendizaje se basa principalmente
en las fases del aprendizaje en la cual una persona, o en caso nosotros como ortopedistas, llegamos a desarrollar una habilidad en específica. Por ejemplo, en esta en realidad nosotros, la fase de la curva de aprendizaje tiene tres fases. La primera es la fase de aprendizaje, la fase de consolidación y la fase de meseta, como nosotros le llamamos, que es la fase más alta. Inicialmente tenemos una curva, voy a poner aquí en realidad tenemos una curva que es la curva ideal, en la cual nuestra tasa de éxito pues es el 100%, no nos equivocamos, no nos fallamos ningún tipo de procedimiento, pero prácticamente esta curva de aprendizaje se basa en los resultados de ensayo y error. O sea, muchas veces nosotros nos vamos a tener que equivocar para nosotros poder seguir aprendiendo. Entonces, esta curva de aprendizaje es importante, ¿por qué? Porque yo lo he clasificado en más o menos lo que tiene que uno enfocarse en función del año. Por ejemplo, el R1 para mí, prácticamente el R1 no tiene tiempo. Aquí en cualquier hospital no tiene tiempo, y menos para leer. El único tiempo que tiene es para dormir. Prácticamente el residente de ortopedia es uno de los que menos duerme, es el que menos come, es el que menos está en su casa y es el que menos sale a la fiesta, porque lo que quiere invertir su tiempo, que le queda, que es mínimo, es en dormir. Entonces, lo importante, lo que ellos tienen que saber es aprender a hacer bien las cosas que tienen encargadas. O sea, el punto número es saber hacer. Saber hacer qué, todo lo que es el piso, todo lo que es hacer los procedimientos mínimos, las suturas, los vendajes, el enyesado. O sea, tiene que aprender a hacer, aún así no lo entienda. Porque muchas veces el R1 no va a leer nada. Entonces, el R1 tiene que saber hacer. Como punto número 2, el R2 principalmente tiene que saber comprender, porque el R2, como bien dice, es el R2, pues no para el piso, tampoco para en las cirugías, se está rotando en todos lados, ¿no? Ese es el dicho bien clásico ese es el dicho bien clásico que bien todos solemos decir, el R2 siempre está rotando, no para el piso, prácticamente está fuera del hospital y ni lo vemos. Entonces, el R2 lo que tiene que hacer, como bien ya muchos saben, es aprender a comprender lo que en el R1 aprendió a hacer. En el R1 prácticamente sabía hacer suturas, sabía probablemente hacer planificaciones, programaciones, hasta pedía material en unos casos, pero en el R2 uno tiene que aprender a comprender qué cosa se hizo bien y qué cosa se hizo mal. Y probablemente el R2, como bien yo lo puse aquí, es la punta más inclinada, es prácticamente la pendiente más importante porque es la fase en la cual va a consolidar. Y aquí en realidad entre el R2 y el R3 prácticamente hay un punto de quiebre muy importante, porque es ahí donde yo considero en que uno decide qué cosa va a ser su futuro. Y es ahí donde yo pongo el concepto de un mentor. Cuando uno es R2, prácticamente entre el R2 y el R3 es una brecha muy pequeña. Entonces, uno recién se va a inclinar a qué cosa se va a dedicar en función de la influencia de un asistente o de un cirujano superior. Entonces, la mentoría aquí es fundamental. Es ahí donde tú tienes que saber pegarte a un cirujano en la cual quieres abocar ya tus intereses particulares, en la cual tienes que seguir lo que prácticamente la línea que ese cirujano ha seguido y en la cual tú tienes que abocar todos tus conocimientos a saber la ortopedia general en sí, pero también abocado a lo que también quieres. Y el tercer punto, el tercer punto de la fase de consolidación, como R3, es saber comprender al mismo tiempo que saber hacer. O sea, tienes que saber comprender y hacer. Y prácticamente en este tercer punto, muchas veces los hospitales abocan a saber resolver problemas, más que saber conocer aspectos teóricos, es aprender a resolver problemas, casos clínicos, juntas médicas, exposición de discusión de casos. O sea, en realidad el R3 es el que más probablemente se le va a exigir porque ya está al punto en realidad de ser un asistente, un adscrito, un adjunto, como lo sabemos decir. Sin embargo, yo quiero comentar de que la curva de aprendizaje no comienza en realidad en el R1 ni acaba en el R3. La curva de aprendizaje comienza desde el R0 y acaba cuando tú realmente lo decidas. Sin embargo, la verdadera curva de aprendizaje que uno quiere aprender en realidad va a ser dentro de los primeros años de adscrito. Lo que uno tiene que aprender durante los primeros años de la residencia no es tanto saber hacer, porque eso es fácilmente uno realiza una actividad mecánica, sino yo creo que es saber equilibrar entre comprender y hacer. Ese es el punto clave. Y aquellos que desean hacer la residencia en ortopedia, probablemente
ellos están interesados en ingresar primero, entonces le van a preguntar de gineco, pediatría, le van a preguntar muchas cosas. Entonces, en ello, lo que más se valora es la inclinación o el interés y la actitud hacia la especialidad, porque es lo único que probablemente van a poder profundizar o más, probablemente pegarse a alguien que realmente realice esta actividad, ¿no? Entonces, este es el concepto de una curva de aprendizaje, y importante tener un mentor, porque el mentor lo que va a hacer es prácticamente el mentor ya tuvo una curva de aprendizaje, entonces prácticamente tú puedes saltar sobre su curva de aprendizaje de este mentor, saltar una nueva curva de aprendizaje llegando a objetivos mucho más óptimos en un tiempo más corto, ¿ok? Entonces, muchas veces cuando uno aprende, y esto me he dado cuenta ya cuando era R3, uno aprende las cosas de forma inconsciente, desordenada y atemporal. ¿Por qué? Cuando uno va a la residencia, uno va a su piso, prácticamente dicen, ya, hoy día vas a leer, pues, fractura de cadera. Al día siguiente, inestabilidad de hombro. Al día siguiente, lesiones del isfra. Al día siguiente, inestabilidades del carpo. Y vemos que no hay una secuencia ordenada. Uno aprende por difusión, probablemente por lo que uno dice, por lo que escucha, por lo que realmente uno puede aprender viendo o haciendo. Pero lamentablemente en nuestra especialidad no hay una tutoría, realmente uno es un autoaprendizaje. Entonces no hay un conocimiento o un constructo ordenado, no hay algo estructurado, no hay algo que sea temporal, que la cual realmente nosotros podamos aprender de forma óptima. Y hay un dicho, como dice el doctor Lawrence, que dice, lo que los ojos no ven, la mente no conoce. Es cierto, porque toda esta información entra de forma inconsciente, y cuando nosotros lo querramos sacar a poder discutir un caso clínico, a poder hablar, prácticamente nuestra información va a ser desordenada. Entonces, el orden aquí sí importa. El orden creo que es lo más importante en poder almacenar la información. Entonces, lo que nosotros queremos es tener una información, uno, que sea consciente, dos, que sea ordenada o estructurada, y lo otro, que sea programada. Ese es un tercer punto importante: consciente, ordenada o estructurada y programada. Si bien es cierto, esto parece aspectos teóricos, pero vamos a ver cómo lo podemos aplicar. Respecto a la patología frecuente, por ejemplo, sabemos que en la mayoría de los hospitales, sea hospitales grandes, hospitales pequeños, con el respeto debido de todos, prácticamente la mayoría de nuestra casuística es basada en el trauma. Porque, y hablando de trauma, a diferencia de la ortopedia, el trauma es más que nada, es lesiones tipo fracturas, vamos a hablar así, lesiones, fracturas agudas por un mecanismo de alta energía. Una lesión generalmente puede ser heridas traumáticas, puede ser una fractura traumática, puede ser una luxación traumática. A diferencia de la ortopedia viene a ser pues generalmente lesiones crónicas degenerativas, debido a deformidades, ¿no? O lesiones repetitivas por desuso, ¿no? En la cual no hay una emergencia como el caso del trauma. En el trauma sí pues es una urgencia importante, es el 70% prácticamente de nuestra práctica. Y muchas veces nosotros creemos que nuestra actividad es solo trauma, porque cuando llega la emergencia nosotros salimos en realidad de la especialidad y prácticamente sabemos manejar muy bien el trauma, pero cuando nosotros vamos a consulta a la privada, prácticamente nuestra consulta de privada es prácticamente el 90% es por ortopedia, lesiones que nos fueron fracturadas, porque la emergencia ya lo aprendimos. Entonces, ese es un sesgo que a veces nosotros no sabemos sopesar muy bien. Le dedicamos mucho tiempo al trauma y a la ortopedia la dejamos a un lado. Y vamos a ver que cuando nosotros terminemos la residencia, esto se va a equiparar, porque prácticamente nuestros días van a estar programados entre consulta y emergencia. Consulta y emergencia. Y las cirugías van a salir de consulta y van a salir de emergencia. Ok, entonces yo he detectado algunos errores frecuentes respecto a conceptos de la especialidad. Uno, creer que somos una especialidad 100% quirúrgicas. Y eso es algo completamente falso. Eso lo he escuchado inclusive de colegas. O sea, nuestra especialidad no es 100% quirúrgica. La gran mayoría de las patologías en en la especialidad de ortopedia y traumatología son no quirúrgicas. Y muchas de ellas en realidad no requieren un manejo, simplemente que el manejo rehabilitador. Y aquí un punto importante es que como nosotros nos basamos solo en la quirúrgica y vemos la placa, la radiografía y vemos, esto se opera y esto no se opera, dejamos a un lado la importancia del examen físico y le damos más importancia a las imágenes. Por ejemplo, yo les pregunto, a ver, como una reflexión, ¿quién de ustedes en realidad sabe hacer un buen examen físico de hombro? ¿Quién de ustedes en realidad sabe hacer un buen examen físico de cadera, o de tobillo, o de muñeca, para ver inestabilidades? Pues probablemente muy pocos, muy pocos. Entonces, lo importante para mí que ustedes entiendan es que
En nuestra especialidad, cuando uno aprende lo más importante, más que saber hacer un procedimiento, que sí es importante, más que saber hacer, saber operar, saber cortar, saber suturar, saber colocar una prótesis, saber colocar un vástago, más que eso, es saber indicar cuándo una cirugía es correcta y cuándo no es correcta. Eso es lo más importante, porque si una cirugía mal indicada está bien hecha, probablemente este paciente va a ir mal. Una cirugía bien indicada, con una cirugía medianamente hecha, puede ir bien el paciente, podría ir bien, porque la biología es muy santa, es muy sabia, por así decirlo. Entonces, es importante saber entender esto, ¿ok? Lo otro es que no le damos la importancia o nos desentendemos de la rehabilitación. Y este es un error frecuente que hasta a mí me ha pasado cuando ya era residente. Veíamos un paciente, una fractura, lo reducíamos, colocábamos su yeso, unas 4 a 6 semanas, dependiendo lo que indique la fractura, y le decíamos cuando venía a retirar su yeso que prácticamente este paciente iba para rehabilitación, señora, vaya a terapia física, y listo. Inclusive los operábamos y listo, rehabilitación, y nos desentendíamos, y como que diciendo, esta cosa no es nuestra, ¿no? O sea, nosotros no, como nosotros no es el lío. Entonces es un grave error, porque muchas veces el éxito de una cirugía o de un tratamiento es el 50% de la cirugía o el manejo ortopédico y el 50% de la rehabilitación. Por ejemplo, yo que estoy en un instituto de rehabilitación, aprendí la importancia mucho más que cuando estaba de residente, porque entendí que en realidad la rehabilitación importa mucho a lo que se dedica el paciente, la familia, indica muchas veces el tiempo que va a estar inmovilizado, el tiempo que va a apoyar, el tiempo que va a pisar parcial, el tiempo que va a pisar completamente, los rangos de movimiento a qué frecuencia, cada semana, los pesos que va a hacer y a cuántos meses él se va a reincorporar. O sea, todas esas cosas en realidad son muy importantes porque es el 50% de nuestra práctica que no estamos enfocando. Y lo otro que también he visto que muchas veces tomamos las decisiones, nuestra toma de decisiones está basado mucho en conocimiento empírico, en lo que creemos, pero para esto existe medicina basada en evidencia, existen algoritmos, existen artículos, existen libros en los cuales podemos discutir. Y mira, por ejemplo, este es un caso. Muchas veces podemos decir, esta es una fractura de radio distal, o para quienes no conocen mucho, una fractura pues, de muñeca. Y a veces lo dejamos ahí, mira, solamente si te preguntan a ti, ¿cuál es tu manejo o tu conducta respecto a esto? Esto es quirúrgico y punto, ¿no? Nada más. Entonces, esto es muy clásico, cuando muchas veces tenemos mucho exceso de confianza, a veces prácticamente no hablamos más que del manejo puntual. Pero sin embargo, este paciente lo que se suele cometerle el error es, uno, es que no se mide los criterios quirúrgicos, no se fundamenta por qué es quirúrgico. Solo nos basamos en la radiografía y miren, en realidad, en este caso específico quise poner todos los criterios quirúrgicos por la cual realmente este paciente debe ser operado. Si bien es cierto, la conclusión está bien, pero lo que omitimos es hacer mediciones, no fundamentamos. Y ese es un error porque muchas veces subestimamos esos datos que más adelante nos puede servir. Entonces, es importante tener en claro que cuando nosotros argumentemos un tratamiento, tengamos en claro todos estos puntos de criterios diagnósticos, pero criterios quirúrgicos. Es importante. ¿Cuándo operar, cuándo no y por qué? Eso es lo más importante, ¿ok? Y el punto que sí, esto nadie se salva, es pues que no planificamos. O sea, la planificación, muy aparte de tener un dibujo bonito, porque o sea, uno ve este dibujo, qué bacán, qué chévere, es muy bonito colocar la plaquita, vemos cómo queda al final, todo muy bonito. Hay un dicho que dice, cuando uno planifica, opera 2 veces. Y ese es un dicho muy real, porque prácticamente cuando uno planifica, uno se entrena mentalmente para ver lo que va a ocurrir en la cirugía. Y no solamente es el dibujo, a veces uno cree, pues, planificar es ver la radiografía, colocar la placa, los tornillos y listo, cómo quedó y listo. No, la planificación implica desde antes de la cirugía, desde que estás posicionando al paciente, desde qué abordaje vas a hacer, cómo lo vas a cortar, cuántos milímetros vas a cortar, cómo vas a llegar, qué plano vas a llegar, qué instrumentos vas a utilizar, si vas a usar injerto o no injerto, qué placas, saber la longitud de la placa, el tamaño de los tornillos, todo eso importa en la planificación. No solamente, le pongo un tornillo, acá va a ir un tornillo, acá la placa va a ir hasta acá y nada más. No, o sea, todo tú tienes que adaptarlo a un tamaño real del paciente. Y eso es la importancia de la planificación. Yo, por ejemplo, no solamente es en el trauma, sino en la ortopedia. Por ejemplo, yo hago mis planificaciones en más o menos un esquema pequeño de una cirugía de hombro de la Target. Más o menos ubico más o menos lo que voy a hacer, diagnosticar los materiales que voy a usar y lo que voy a hacer y lo que pienso hacer. Eso es importante. La planificación es algo que muchas veces se omite. Si voy, por ejemplo, si uno va a todos los hospitales y uno revisa las historias, prácticamente el 99% no tiene ninguna planificación, o a lo más pues uno planifica en la mente, y ese es un error frecuente.
Así que esto es algo que tenemos que mejorar definitivamente. Para eso, en realidad, uno existen guías, o sea, existe la guía del residente, existe la guía del residente de lo que cada uno debe aprender como mínimo cuando uno se entrena durante la residencia. No es que uno está solo en realidad en este tratamiento, ¿no? Uno tiene una guía y para el adscrito o para el asistente en realidad también existe una guía porque es importante también que que el adscrito pueda guiar, pueda orientar en realidad a todos en realidad a quienes están a su cargo. Por ejemplo, mire, este lo recopilé de cuando yo era R3. En realidad, yo armaba así los webinars en la época de pandemia y lo que hacía era prácticamente al R menor le ponía pues, exposición del tema y al R mayor le poníamos la discusión de caso porque el caso requiere mucho mayor complejidad. Por ejemplo, aquí en México, pues hay de R1 hasta R6. El R6 es el que presenta el caso clínico en la visita. Aquí es eso, el R6 no es el R1, es el R6, porque ese es el que tiene el mayor conocimiento de discusión durante el caso clínico. Y el R1 solamente se encarga de presentar la radiografía. Es lo único que hace. Entonces, prácticamente vean el nivel de complejidad con la cual le dan a los R's mayores. ¿Me entienden? Entonces, en función de cada nivel, uno tiene que saber qué tipo de responsabilidades uno asignar. ¿Ok? Entonces, respecto a la enseñanza en ortopedia, cuando ustedes realicen su charla, mi recomendación es que no duren más de 20 minutos. Esta charla es una excepción, ¿ya? Es una excepción por la cantidad de temas que me han asignado, pero en realidad uno tiene que valorar los primeros 20 minutos la mayor cantidad de atención. Durante los 20 hasta los 40 minutos uno tiene que tratar de asignar alguna actividad manual al público, ¿no? Y finalmente, los últimos 20 minutos tienen que ser las conclusiones o los puntos de vista más importantes, ¿ok? Entonces, dentro de la escala de aprendizaje, esto ya muchos lo saben, en realidad solo se los voy a recalcar, es que existen dos formas de aprendizaje, una pasiva y otra activa. Recuerden que cuando uno lee, uno oye o uno observa o oye o observa, en realidad a lo más uno puede recopilar la información a las 2 semanas hasta el 50%. Mira, y cuando uno lee en realidad el 10% a las 2 semanas, es muy poquito lo que uno lee y al final uno se acuerda a las 2 semanas. Y lo que uno lee, oímos, uno lee, escucha y ve prácticamente es un 50%. Pero ¿qué pasa cuando uno prácticamente lo escribe? O cuando uno decide discutir o cuando lo hace o inclusive cuando lo enseña, prácticamente el porcentaje de fijación llega hasta el 90%. Entonces, como bien yo siempre digo, parte de nuestro aprendizaje es saber enseñar. Eso es fundamental, porque cuando uno enseña, realmente uno se pregunta y se repregunta las cosas que realmente son importantes, las cosas que a uno le van a preguntar y lo pueden cuestionar, y es ahí donde uno saca respuestas. Y uno elabora, hay una sinapsis neuronal en la cual uno elabora la mejor estrategia de respuesta, y este es el verdadero proceso de aprendizaje. Ok. Entonces, miren, para el proceso de aprendizaje es algo que yo pues lo vi en el proceso MIR, en realidad, en las academias de la MIR, en realidad ellos enfatizan mucho las fases del aprendizaje. Al menos yo cuando fui R3 traté de enfocar las actividades académicas, y esto en realidad este es del año pasado, más o menos, a inicios del año 2020, en la cual traté de llevar el reforzamiento en dos fases, primera fase y una fase de consolidación. Y después de eso asociar con talleres, ¿no? Talleres prácticos, talleres teóricos, discusión de casos y al final siempre tomar una medición para ver si realmente estamos aprendiendo lo que realmente queremos aprender. Y esto en realidad tiene que repetirse 2, 3, 4 veces. Cuanto más lo repitan, es mejor. No crean que probablemente, pues, ay, qué aburrido, vamos a volver a leer nuevamente Fractura Radial. No, el enfoque puede ser distinto. Puedes abocarlo en discusión de casos. Eso es algo muy, muy interesante que se puede hacer. Pero siempre repetir y repetir va a ser muy importante porque el conocimiento siempre va a ser como en capas, como dice Cristian. Y eso yo concuerdo mucho con él porque es parte de la neuropsicología del aprendizaje. Eso siempre es en capas y eso le doy completamente la razón. Siempre las repeticiones tienen que ser inteligentes, alternantes siempre, con uso inteligente de los errores, valorando el ensayo de error, sobre todo cuando uno se equivoca, ahí enfocar el proceso de aprendizaje y la retroalimentación. Entonces, siempre, ahora que los R2 que van a ser R3 y que reciban a sus R1, ellos tienen que enfocarse en realidad en mejorar esto, porque quienes hacen esto prácticamente van a aprender mucho más de quienes lo reciben, créanme, van a aprender muchísimo más.
Este es más o menos un ejemplo de lo que yo realicé en el 2020, más o menos alternada, miembro inferior lunes, miembro superior los días viernes, los días sábados era un invitado especial, tópicos generales en realidad eran los miércoles. Es un ejemplo, pero más o menos uno trataba de llevar una secuencia ordenada en función de las responsabilidades. Al R1, prácticamente la exposición, y el R mayor, un caso clínico, ¿ok? Principalmente los objetivos siempre van a ser el reforzamiento, siempre en fechas programadas en función de días y bases de datos estructurados. Mire, cuando Jaime me preguntó en realidad, oye, me gustaría que le recomiendes qué tipo qué cosas deben aprender, qué cosas deben hacer el R1, el R2, el R3, pues es algo muy complejo, le dije. O sea, no puedo decirle que pues, el R1 tiene que aprender solo miembro superior, el R2 miembro inferior y el R3 columna, prótesis. O sea, es difícil porque uno ve de todo, en realidad. Uno ve de todo un poco, desde el R1 al R2, el R3. Uno ve de todo un poco, es difícil. Lo que sí, yo sí recomiendo es que ustedes, si es que realmente quieren aprender algo, es métase, inviertan en cursos estructurados. ¿Y a qué me refiero a cursos estructurados? A qué cursos que se encuentran elaborados con un programa, con un objetivo, que tenga una fecha de inicio, una fecha de fin, que realmente tenga un programa en la cual tenga objetivos claros. Por ejemplo, hay cursos como, por ejemplo, el AO Trauma, que yo lo considero un curso básico, esencial. Todo residente tiene que haber llevado un curso de AO Trauma. AO Trauma es la asociación más conocida de osteosíntesis, en la cual abarca los tópicos más importantes de nuestra especialidad, principalmente el trauma ortopédico. Este es uno, los cursos de trauma son esenciales. Para ello, en realidad, tú vas a requerir dos cosas. Uno, motivación. Y la motivación personal, pues que no te dure un día, pues no, o sea, tiene que ser una disciplina, tiene que ser secuenciado. Y para que uno esté motivado, prácticamente no solo depende de uno, depende del entorno, porque si tus demás coerres te van a decir, pues, oye, mira, ¿sabes qué? No quiero invertir, no quiero ir a tal lugar, pues tú te vas a desanimar, no te van a apoyar. El segundo punto importante es ese, la inversión de tiempo y dinero. Muchas veces nadie está dispuesto a invertir $1,200 en un curso de 3 días de la otra UMA. Nadie, probablemente pues porque consideren que no tiene mucho beneficio o porque es mucho dinero. Pues la verdad es que créame que el beneficio es mucho más del dinero invertido, es muchísimo más. Créame que los cursos de otra UMA son muy buenos, siempre son recomendados, inclusive en muchos hospitales son requisitos para poder ser admitidos para contrataciones, es el trauma, ¿ok? Hay dos tipos de trauma y básico. El segundo grupo de cursos que yo recomiendo, que también es estructurado, son los cursos necesarios, yo los titulo así, necesarios como son opcionales también, pero son necesarios porque son cursos que si bien es cierto no son cortos, ¿ya? Son cursos que sí te elaboran un plan, son los cursos como el OrtoBullets, por ejemplo, ¿no? Que a muchos, por ejemplo, no les gustará, a algunos colegas no, otros sí, pues en lo personal yo creo que si bien es cierto no es la mejor guía de evidencia, pero yo creo que considero que es una buena guía de base para los residentes, sobre todo porque te da pautas muy claras de lo que hay que hacer y qué no hay que hacer. Y actualmente está basado más que nada en estructuras basadas en artículos. Yo creo que es algo muy bueno el OrtoBullets. Y la tercera, que son opcionales, que ya en mi entender, pues ya no son tan opcionales, son necesarias, son los cursos de entrenamiento en vivo, los Cadaver Labs, los cursos en los talleres, ¿no? Los cursos en impresión 3D y también los cursos con realidad virtual que actualmente también se están haciendo. ¿Ok? Entonces, miren, los cursos de trauma, yo recomiendo de que el R2, a partir del R2, al menos hagan el curso básico. El curso básico de tratamiento de fracturas. Ese es un curso importante en el cual te va a basar todas las dudas que tú subiste durante el R1, en la cual tú no sabías qué cosa era, pero las hacías. Ese curso te va a ayudar a absorber los problemas. Y mi recomendación es que lo hagan en el R2. Antes de que tú ya te perfiles a qué cosa te vas a dedicar en el R3 o de adscrito o de asistente, ¿ok? Y el curso avanzado, que ya es un curso mucho más teórico, en realidad es un curso teórico, pues también con mucha discusión de casos, en realidad, con situaciones de problema ya más complejos, pues esto en realidad lo puedes tomar desde el R3, inclusive hasta los 5 primeros años de asistente, porque prácticamente tú vas a aprender de los errores que tú cometas, y muchas veces los errores van a ser no cuando eres residente, porque la residencia es un programa vigilado, es un programa autoguiado, pues en teoría nosotros no operamos solos, nosotros operamos siempre con el asistente al lado, entonces siempre vamos a ver que nuestra actividad va a ser basada guiada, ¿no? Y recordar que también el trauma tiene algunos programas posteriores a la residencia que son los
Trauma Fellowship Programs, que también es un programa de entrenamiento de 3 semanas en centros especializados de trauma, ¿no? Ese también está para los que están interesados ahí. Y siempre te da un certificado importante que sobre todo en algunos lugares son requisitos. Otro punto importante, ¿por qué mencioné el ortobullet? Porque cuando se hizo este artículo de revisión le preguntaron a 3.300 residentes en más de 150 programas de Estados Unidos y le preguntaron cuáles son sus bases de educación en su entrenamiento durante residencia, y miren, prácticamente la gran mayoría respondió que el ortobullet, mucho más que las revisiones sistemáticas, los textos, que Bumedi, que los libros, YouTube, Wikipedia, etcétera, etcétera, ortobullets. Así que se los recomiendo, es también por algo, ¿ok? Así que tómenlo en cuenta. Miren, y respecto al ortobullet, pues que es una guía más que nada estadounidense. Actualmente no solamente es una guía que tú pones radio distal y listo, no, o sea, Ortobullet tiene ya planes establecidos respecto a qué tipo de programa vas a hacer, por ejemplo, si es pediátrico, si es de hombro y codo, si es de mano. Son cursos anuales de trauma o de reconstrucción, hay de oncológicos, hay de pitodillo también. En realidad son programas que se estructuran anualmente y constantemente te van llegando correo, información, actividades diarias, lo que tienes que resolver. Y a esto es a lo que yo me refiero con cursos estructurados. Es muy importante tenerlo en cuenta. El Ortho Evidence es otra plataforma de estudio en la cual nosotros vamos a tener como referencia los últimos artículos respecto a determinadas especialidades. Por ejemplo, si a mí me gusta hombro, rodilla y cadera, pongo ahí mis preferencias, hombro, rodilla y cadera, me inscribo porque es gratuita, me va a llegar constantemente información sobre los últimos resúmenes, ellos hacen información estructurada, resúmenes sobre artículos nuevos sobre la especialidad que yo quiero. Entonces, constantemente uno se va actualizando. Hay otras capacitaciones teóricas también, como por ejemplo los cursos de la SECOT, que es de la Sociedad Española de Ortopedia y Traumatología. Y aquí, así como la Sociedad de Hombro y Codo de la Sociedad Española, que también hay cursos, planes de formación, son muy buenos. Yo los he llevado todos. O sea, he llevado prácticamente como 5 cursos de la SECOT cuando era residente, y de la Sociedad de Hombro y Codo llevé uno nada más porque sí son un poco caras y todas son en euros. Prácticamente aprovechen que cuando son residentes o son estudiantes de medicina, prácticamente estos cursos son muy baratos. O sea, no pasan de los 80 euros para estudiantes y para residentes llegan a 120 euros por un curso anual, prácticamente por un curso anual. Así que es muy importante y rentable tenerlo en cuenta, ¿ok? Ténganlo en cuenta, muchachos, para ello. Hay otros cursos como la de Chile, muchas veces estos cursos también son un poquito más caros, están $200 en promedio, pero son tópicos muy importantes a tener en cuenta porque todas te dan certificación. Así que cuando tú hagas tu residencia, preocúpate también un poco por tener esa certificación importante, porque recuerda que cuando tú termines vas a tener que competir con otro que está igual que tú, entonces tú tienes que ofrecer prácticamente un valor agregado más que otros para ser elegible. Ese es un punto importante, ¿ok? Si tú quieres hacer una subespecialidad, un traveling fellowship, una pasantía, tienes que mejorar, preocuparte en mejorar tu currículum. Ese es un punto importante, ¿ok? En México, por ejemplo, el Colegio Mexicano también ofrece cursos muy baratos. O sea, este curso de prótesis de cadera y de prótesis de rodilla que actualmente se está llevando, pues cuesta 100 pesos, que prácticamente en soles son 20 soles. O sea, es algo muy barato, es un curso anual certificado por la UNAM de cadera y de rodilla. Así que créame que sí lo vale la pena invertir en esto, ¿ok? Y bueno, hay cursos como Argentina, el curso de artroscopía. Bueno, esos son cursos ya orientados a mis gustos, otros van a tener otros gustos, así que yo se los pongo como ejemplo. Hay cursos de la Sociedad de Cadera de Rodilla de la Sociedad Argentina, y es cuestión un poco de ser curioso e ir indagando un poquito de lo que uno puede ir encontrando, ¿no? Hay que tener curiosidad, buscar, porque la curiosidad es la que nos va a llevar hacia el éxito. Hay bibliotecas, y esto es importante. ¿Para qué? Muchos de ellos de R3, por ejemplo, ya están enfocados pues, en querer operar, quieren tener buena curva quirúrgica, y entonces es importante abocarse bien a cómo lo hicieron los grandes maestros. Entonces hay unas bibliotecas como Bumedi, que ya es conocida por la mayoría, pues que no se los presento. Ellos van a abocar más que nada técnicas quirúrgicas que ya están establecidas paso por paso. Entonces, si es que todavía tienes dudas de cómo hacer una cirugía, Bumedi es una muy buena alternativa. Está en inglés, por si acaso, por eso se lo comenté en inglés. En cambio, el Ortofliximal es una plataforma de Argentina que también, bueno, esta sí cuesta, es una membresía de algo de $10 mensuales, que también habla sobre tópicos, y esta es muy didáctica porque la verdad es que habla paso a paso lo que uno tiene que hacer durante la cirugía, inclusive tópicos de cómo comprender
tal patología. Es muy, muy interesante. Yo cuando era residente, y bueno, creo que hasta ahorita tengo la cuenta, pero sí tenía acceso a eso y me sirvió muchísimo para entender mucho las cirugías del paso a paso. Así que recuerden que uno tiene que buscar herramientas, no esperen que el hospital se los dé todo, o sea, no esperen que uno va a aprender solo por difusión. Lo que aprende en el hospital es lo mínimo que ustedes deben de buscar. Uno tiene que buscarse estas herramientas para poder mejorar. Recuerden que cuando ustedes, y lo repito, cuando ustedes salgan o quieren buscar oportunidades, tienen que ofrecer cosas más que el que está al costado. Entonces, tienen que esforzarse en buscar estas cosas. ¿Ok? Y los cadaver labs, que yo considero que es el punto pues, más cercano a la cirugía, en realidad, yo creo que la curva de aprendizaje aquí es cercano a un 70 o un 80% respecto a la cirugía original. Los cadaver labs son muy, muy, muy importantes porque maximizan prácticamente nuestra curva quirúrgica, la maximizan. Y es muy importante, ¿por qué? Porque prácticamente cuando uno practica previamente el cadáver y va prácticamente a la cirugía, la tasa de error se disminuye considerablemente hasta un 70%. ¿Ok? Esto es muy importante. Hay cursos de cadáver lab. Lamentablemente en Perú, pues el único que lo ha hecho antes de la pandemia ha sido la casa comercial Promedón. Y no es que le esté haciendo propaganda ni nada, pero es el único en Perú que lo ha hecho con asociación de la Universidad UPAO. Es la que lo ha hecho. Pues ha habido intentos de realizarlo, pero también existen otras formas. Por ejemplo, un ejemplo nada más. En San Marcos, por ejemplo, para quienes son R1 o R2 o que quieren saber mucho anatomía, porque para traumato requieres mucha anatomía, en San Marcos cada verano hay cursos de anatomía osteomuscular. Entonces yo lo que hice durante mi R1 y mi R2, me matriculé en esos cursos y prácticamente me encargué de practicar abordajes anatómicos quirúrgicos durante esos 2 primeros años, esos 2 veranos. Barato, estaba creo que 150 soles. Así que es una muy buena alternativa. Actualmente, si es que OBED, pues tienes un poco más de ingresos, puedes irte a los cursos de la Tampa en Estados Unidos, o al IRCAR en Brasil, o al CLEMI, que ya es claramente conocido, que está en Colombia. Pero los cursos, recuerden, miren, muchos de estos cursos están ya pasados los $1,500 por 2 días. 2 días. El curso de Tampa está creo que $4,000 por 4 días, o sea, está un poquito más caro. Son cursos que sí requieren inversión, pero aprendes mucho. Yo creo que aprendes muchísimo, muchísimo. Así que este es un punto importante. Solo que no todos están interesados en invertir, todos quieren gratis, todos quieren que la casa comercial la auspicie, todos quieren una bequita, nadie quiere invertir. Ese es un problema, porque creen que terminando la residencia, pues la residencia les va a dar todo. Y eso es un error, ese es un error, ¿ok? Actualmente con el grupo QXMedia estamos en planes de querer armar un centro de entrenamiento. Y de verdad esperemos que esa propuesta se pueda cumplir para poder en realidad tener un centro de entrenamiento a nivel en Perú. Estamos ahí viendo con Jaime, que es el principal propulsor de esto, así que pues esperemos que los planes y los objetivos se logren. Los talleres en realidad también son muy importantes. Aprovechen muchas de las casas comerciales, pues no se conformen solo en que la casa comercial traiga su muestrita de ahí simplemente en su estar médico y lo hagan. No, o sea, vayan ahí a las casas comerciales, vayan a los lugares donde hacen estos entrenamientos, porque ahí tienen todo completo, tienen todo el set completo del tipo de prótesis a colocar, los tipos de implantes, las guías, los artroscopios, ¿no? Todas las pinzas que ustedes quieran, todos los materiales lo tienen en sus locales, así que es mejor que estos talleres se realicen ahí. No esperen en que esto se realice pues por autorización de su jefe. Ustedes búsquenlo, búsquenlo, insistan como residentes y al final, pues si requieren la aprobación, pues ya que su asistente les dé la carta libre cuando ya esté todo hecho. Entonces es mucho más fácil. Hay actualmente también, y eso es algo que sí yo lo aprendí aquí, no lo aprendí en Perú, son los talleres con impresiones en 3D. Y principalmente esto lo aprendí más que nada para casos complejos, cuando son, pues, en el caso de las caderas displásicas, caderas con un gran defecto óseo, inclusive con fracturas con grandes defectos óseos, si uno quiere practicar en realidad, ver si realmente el implante que uno piensa colocar es el adecuado, pues uno debe practicar. Actualmente en Perú ya hacen impresiones en 3D, así que uno puede también usar esto como una forma de aprendizaje, ¿ok? Respecto a las rotaciones internacionales, a ver, aquí de repente a algunos sí les va a llamar mucho la atención. Las rotaciones internacionales no son obligatorias. Durante la pandemia se quitaron las rotaciones internacionales, muchos no pudieron ir. Yo, por ejemplo, tuve que ir a mi rotación internacional después de haber acabado la residencia, pero bueno, pude estar ahí un par de meses. Yo lo hice en Colombia. Así que los principales lugares donde uno puede hacer su rotación internacional de R2 o de R3 es
Brasil, yo lo pongo así, Brasil con Canadá creo que son los lugares mucho más óptimos porque tienen un alto desarrollo en nuestra especialidad. Chile está casi que al igual que Europa, al igual que España. De ahí lo pongo a México, Colombia y Argentina. Este es el orden que yo considero en función de la complejidad, solo que para Brasil y para Canadá, pues obviamente que el portugués va a ser importante y el inglés pues tiene que ser fluido, o el francés, depende en Canadá en qué provincia estés, como Quebec. Pues Chile y España pues son muy similares, en realidad ambos manejan un nivel muy alto, al igual que México están por ahí y Colombia después les sigue porque prácticamente tiene un buen desarrollo a nivel de la ortopedia. Y Argentina pues solo por temas económicos pues yo lo puse en un último lugar sin ser el último lugar en Sudamérica porque pues nosotros estamos muchísimo más abajo que ellos, así que yo considero que estas opciones son muy buenas. Ahora, después de la residencia, yo recomiendo que uno busque hacer algún traveling, una pasantía, ¿no? Hay traveling feos, uno puede hacer una pasantía como las que hizo en la residencia, pues de 2 o 3 meses por lo menos. Donde la residencia lo recomendable es 2 a 3 meses. Después de la residencia uno puede buscar un traveling fellow, que son pasantías cortas de unas 4 semanas. Pero estas sí, lo malo es que sí requieren un concurso. Estos sí requieren un concurso y son certificados por entidades como la American Arthroscopy, el ISACOS, el SLAR. Son pasantías que sí tienen mucho peso en el currículum, pero sí te pide muchas publicaciones, te pide haber hecho un fellowship, haber hecho maestría, un montón de más de requisitos académicos, ¿no? Entonces, eso te pide, inclusive estar en la misma sociedad, de esa misma sociedad, es como requisito mínimo, ¿ok? Eso es importante. Y respecto a la residencia, respecto a los trabajos de investigación, esto yo creo que es lo más importante que quiero resaltar, porque lamentablemente lamentablemente nuestro país, en nuestra especialidad es uno de los más bajos que hace prácticamente investigación. Aquí en México, pues desde el R1 uno hace investigación. El R1 ya publica, o sea, prácticamente en los 4 años publican 4 artículos. Y yo, por ejemplo, tengo a cargo 4 trabajos de investigación con 2 R2 y 2 R1 y prácticamente ellos pues trabajan muchísimo. Mi pregunta es, ¿cuántos en Perú hacen esto? Pues yo creo que muy pocos, ¿ok? Así que la presentación de trabajos de investigación actualmente se está fomentando muchísimo por el presidente, que es el doctor David Torres, el presidente de la Sociedad Peruana de Ortopedia y Traumatología. Este año fue el primer congreso de residentes de ortopedia y traumatología, en la cual, bueno, creo que ganó un doctor del Hipólito Unanue, así que, pues bueno, bien merecido su premio. Pero es importante que a través de esta vitrina nosotros vamos a darnos a conocer. O sea, nosotros probablemente no nos vamos a dar a conocer porque vamos a más congresos, ¿no? Los trabajos, nuestra exposición es la principal forma de darnos a conocer. Así que enfóquense en esto, enfóquense en esto. No porque eres amigo de tal persona, amigo de tal, tú vas a ser más conocido, no. Porque siempre vas a figurar atrás del que está arriba. Tu única forma es haciendo trabajos que realmente valgan la pena, ¿no? Y valga la pena puede ser de un estudio descriptivo hasta un ensayo clínico. Y no solamente conformarse en participar aquí en Perú. Les recuerdo que también hay países como México, Colombia, Ecuador, que también hacen concursos de residentes. Este año vino una delegación ecuatoriana que hizo una muy buena participación. Inclusive mexicanos también vienen. Entonces, nosotros también podemos ir, presentar nuestros trabajos a otros países y créanme que eso es una muy buena vitrina. Siempre los trabajos tienen que estar guiados por el mentor, que yo les comenté. El mentor es importante porque prácticamente ellos les va a decir la idea de investigación o los vacíos de que existan en el conocimiento en la especialidad que esté. Entonces es importante tener una muy buena relación con el mentor. Y esto es clave, esto es clave. Mi experiencia, bueno, yo tuve la fortuna de poder haber participado y haber obtenido el primer lugar en el año 2021 participando. Bueno, en realidad yo realicé mi trabajo con el doctor David Torres, sobre la patología patelofemoral. Así que, bueno, tuve la fortuna de poder haber ganado el trabajo. Creo que fue una experiencia muy satisfactoria respecto a cómo se desarrolló todo el trabajo. Lo publicamos posteriormente en la revista de la sociedad, porque era requisito también mandarlo a la revista de la sociedad, y también lo publicamos en otra revista como la revista Artroscopía. Miren, pero para iniciar, o sea, pues hay revistas mucho mejores, yo lo sé, ustedes lo saben, hay revistas inglesas de alto impacto, con mejor, la American Journal of Sport Medicine, la JBJS, la revista de la ACES, o sea, hay revistas muy buenas,
Pero seamos realistas, si realmente estamos comenzando prácticamente, pues tenemos que aspirar a menos en revistas en español que al menos estén indexadas, por lo menos, ¿no? Eso es lo que yo opino. Entonces, una muy buena alternativa, o dos muy buenas alternativas que es para poder mandar nuestros casos, así caso clínico, técnica quirúrgica, son la revista española y la revista Acta Ortopédica Mexicana. Ambas están indexadas en Medline. Son una de las dos pocas revistas que he visto que en español están indexadas en Medline y PubMed, así como Scopus y en Base, ¿no? Ambas están, así que es una muy buena alternativa, tómenlo en consideración, ¿ok? Y también hay revistas también como la artroscopía, bueno, esta en realidad tuvimos la oportunidad de poder publicar el año pasado. Mire, el año pasado terminando mi R3, yo tuve la oportunidad de poder publicar prácticamente 7 artículos durante mi R3. Muchos de ellos, pues bueno, la revista Spot está en vías de indexación, pero bueno, era prácticamente era con el trabajo que yo ingresé a la sociedad, te piden publicarlo ahí, pero pues en otras revistas sí, hay muchas revistas que también están indexadas, así que es muy importante que ustedes tomen en cuenta eso, ¿no? Como punto de partida. Todos estamos para aprender, así que estamos en ese camino, ¿ok? Hay otro que quienes no les gusta, por ejemplo, mucho pues publicar texto, narrativa, pues una alternativa es la revista eSLART, que es una revista electrónica, que uno puede publicar casos clínicos, videos de técnica quirúrgica, no necesariamente una prosa, una narrativa estructurada, sino más que nada pues videos. Entonces, esto es una muy buena alternativa también para poder exhibir su trabajo. Esta revista, actualmente yo pertenezco al comité del eSLART y estamos recibiendo también trabajos para esta revista. Es una revista electrónica y tiene muy buenos premios, así que piénselo bien porque actualmente ya estamos en la 13ª edición y que quienes estén interesados manden sus casos clínicos. Ahí en realidad en la página web de eSLART está muy interesante los premios que hay, inclusive con becas hacia Cancún. El que ganó, por ejemplo, en la Sociedad Peruana de Ortopedia y Traumatología, el residente se va a ir a Boston al Congreso de la ISACOS, con pasaje pagado, congreso pagado y estadía pagada. Así que es una muy buena oferta, crean. No necesitas tener un trabajo complejo, ¿ok? Y respecto a los programas de entrenamiento especializados, supraespecializados, bueno, esto en realidad es otro capítulo muy grande, ¿ya? Respecto a las subespecialidades. Tienen muchas denominaciones, algunos le llaman su especialidad, otros le llaman fellowships, y los fellowships hay research fellowships, hay clinical fellowships, puedes hablar sobre el posgrado de alta especialidad como en México, en España hay masters, la mayoría de masters son a títulos propios, en Argentina pues no le llaman fellow, le llaman pues diplomados, le llaman programas de entrenamiento, y en Chile le llaman postítulos, así que todas estas en realidad tienen muchas denominaciones, pero el concepto es que es un programa de entrenamiento posterior a la especialización. Yo le llamo supraespecializados que tienen de duración de 1 a 2 años dependiendo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, cirugía articular artroscópica son 1 año, pero hay casos como la de columna que son 2 años. Y aquí lo más importante es que cuando tú te decidas en realidad hacer una subespecialidad, que en mi perspectiva es recomendable porque muchas veces la residencia pues no es suficiente y la verdad que el campo laboral está muy duro y uno necesita en realidad buscar más alternativas. Entonces yo creo que hacer una subespecialidad es muy buena, es una muy buena alternativa. Lamentablemente en Perú solo tenemos cirugía de mano, nada más, así que pues a los que no nos gusta tanto la cirugía de mano nos tocó salir, así que estamos en eso. Entonces, siempre buscar que cuando haga un fellowship o una subespecialidad fuera, que tenga un aval universitario, porque hay muchos que no tienen aval universitario, solo tienen un aval por la institución en la cual tú estás realizando el fellow. Entonces, es importante tener en cuenta, siempre busquen avales universitarios porque en algún momento, recuerden esto, en algún momento la SUNEDU va a pedir que ustedes sean certificados. Entonces, la SUNEDU siempre tiende a certificar. Si bien es cierto, en México, aquí en México, la alta especialidad pues es lo más normal, o sea, la mayoría aquí tiene alta especialidad, o sea, es lo más basal que existe aquí, o sea, su especialidad es la mayoría de lo que tiene. Un ortopedista como general, como yo terminé ahora en Perú, prácticamente es lo mínimo, es como un médico general, o sea, prácticamente ya descendió un nivel. En cambio, en Perú todavía se mantiene, pero aquí en México, pues casi todos tienen alta especialidad, es lo mínimo, es lo mínimo. Por eso, pues si uno llega aquí, pues ya tiene aspiraciones de seguir creciendo, pues esa es la secuencia que a veces uno y a veces le gana, pero uno tiene que luchar con la realidad también. Entonces, es importante tener en cuenta que cuando ustedes decidan postular un fellowship a un posgrado o una subespecialidad, tomen en cuenta también las rotaciones que ustedes tuvieron en el residentado. Es un punto importante de que desde que estás postulando a la pasantía en tu residencia, ya estás pensando también en el lugar donde vas a hacer tu fellow. ¿Ok? Listo.
hay que salir de la zona de confort. Ese es un punto que no todos están dispuestos a pagar, sinceramente. Yo he conocido muchísimas personas que me han escrito, me dijeron, sí, voy a ir al Felo. No, yo también me voy. Si tú te vas, yo me voy. No, hermano, yo te acompaño. O sea, pues dijeron que sí, pero a la hora, pues no. Prefirieron justificadamente, ¿no? Pues tener una vida mucho más estable, estar nombrados, estar en un lugar, en un hospital que los trate bien, en el lugar donde estuvieron. Pues tienen sus razones, no digo que estén en lo correcto, ¿no? O sea, tienen sus razones y son muy respetables. Pero salir de la zona de confort es lo más difícil, crean. Entonces siempre, ya para terminar, siempre en nuestra formación tenemos que buscar siempre el equilibrio de la fuerza, como decía yo, ¿no? Siempre buscar entre una buena formación académica, una buena actividad quirúrgica y tener una buena actividad docente e investigación. Y quizás el equilibrio siempre va a ser lo más difícil de buscar. Ni ser muy teóricos, ni ser muy prácticos, ni dedicarse solo a enseñar, sino que uno tiene que buscar un equilibrio de las tres cosas. Y un punto importante que yo, pues sí, definitivamente creo que es esencial, es la motivación personal. Tú tienes que tomar en cuenta de que esto es un reto para ti. Desde que estás en pregrado, desde que estás en la residencia, tómalo como un reto personal y motivacional, el salir de esa zona, en hacer las cosas, y no solo decidirlo, sino tomar la asertividad de que ya estás en línea de eso y tienes que prácticamente enfocarte a lo que realmente quieres. Prácticamente la motivación va a ser que de que tu perspectiva de ser un gatito te veas en el espejo como un león. En verdad, eso es creo lo más importante. Y lo otro es que pues no solamente vayas solo, es importante siempre ir acompañado, porque si quieres ir rápido, prácticamente puedes llegar primero, pero ser primero y solo no tiene mucha relevancia. En cambio, el trabajo en equipo, créanme que es lo más importante. Yo, por ejemplo, que he estado prácticamente en Perú, sentí en realidad que no había, cuando quería hacer trabajos de investigación, sentía la ausencia de personas que quería apoyar, porque siempre te decían, sí, te vamos a apoyar, vamos a hacer esto, lo otro, pero al final yo terminé haciendo el trabajo con 2 o 3 doctores y prácticamente pues de lo que éramos 10, solo quedé elegido yo nomás, así que prácticamente hay que tener en cuenta ello, ¿ok? Siempre trabajo en equipo es lo más importante. Ok, bueno, muchísimas gracias.